Crónica negra de este martes 13 de mayo. Manuel Moreno, ¿qué tal, compañero? Hola, ¿Cómo estás? buenos días. Y hoy queremos que conozcan a Juan Enrique Soto, inspector jefe de la Policía Nacional y psicólogo, especialista en analizar conductas de la Policía Nacional, un departamento que lleva ya muchos años practicando y examinando a criminales. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Alfonso. De hecho, eres autor de varios libros donde explicas un poco todo tu experiencia y lo que haces. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues se trata de, como somos analistas de conducta, nuestra materia prima es precisamente esa, el comportamiento, y nos centramos en tratar de analizar cómo actúa el individuo, qué hace y qué dice, y ver si eso es coherente, si coincide, si hay coherencia entre lo que dice y cómo lo dice, y si eso lo contrastamos con los datos que tenemos en una investigación, pues obtenemos ciertas hipótesis que pueden venir muy bien a la investigación. Desde luego. ¿En su trabajo se ha encontrado muchas sorpresas o no? Bueno, sí hay sorpresas constantemente porque el comportamiento humano es muy complejo, cada persona son infinidad de circunstancias, con lo cual tienes que ir siempre con mucho cuidado porque las sorpresas en las razones, en los comportamientos son esperables. Psicólogo con 26 años de experiencia en el cuerpo, en 2010, si no me equivoco, se crea esta sección de análisis de conducta. ¿Era importante crear esta sección? Sí, porque era una manera de certificar que hay una forma distinta de trabajar y que se puede hacer más allá del policía o el investigador particular que por su cuenta lo intenta. La sección lo que hace es que ahora ya nos encontramos con unos profesionales que a tiempo completo y al 100% con cada caso se dedican a ayudar a los investigadores. Y a la hora de emitir un juicio, ¿qué relevancia tienen de cara a ese juicio sus análisis o sus informes? Sí, pues cada vez más, porque, bueno, y hay una prueba de ello, y es que ya no son solo los investigadores los que solicitan la colaboración de la SAC, sino que son los propios fiscales, los propios jueces de instrucción, los que solicitan estas periciales directamente en la investigación. O sea que relevancia tiene mucha. ¿La SAC fue una idea suya o se la propusieron? Bueno, digamos que fue una confluencia. No es si cuando se fue desarrollando todo esto del análisis de conducta no existía ningún departamento. Y yo solicité varias veces la creación de algo así, pero no fue hasta coincidir con un mando, una comisaria que tenía esta inquietud, cuando de verdad se puso en marcha, ¿no? Coincidimos, nos pusimos de acuerdo y obviamente aquello tuvo recorrido. ¿Inspector qué fue antes, la psicología o la policía? La psicología. La psicología. Uno se hace psicólogo, luego se hace policía nacional. En mi caso fue así. En su caso fue así. Claro. ¿Pero ya lo tenía en mente el poder desarrollar su trabajo en la Policía Nacional? No, para nada. Yo quería hacer mi carrera de psicólogo, pero en su día alguien muy bien colocado me dijo: en la policía puedes ser psicólogo para toda la vida. Y lo clavó. ¿Y influyó su infancia en su carrera profesional? Yo creo que no, eso sí que fue una de esas sorpresas, ¿no?, que mencionabas antes, porque yo me crié en Vallecas y lo último que pensaba era en ser policía. Pero cuando uno ya se casa y piensa en el futuro, surgió. Pero Vallecas no es lo que es ahora. Antes. No, claro, estamos hablando de los años 70 y efectivamente Vallecas ha cambiado mucho, por suerte. Vamos a hablar de los casos de Marta del Castillo y de José Bretón, dos perfiles, o dos casos que todos conocen en este país. El perfil de José Bretón, el perfil de Miguel Carcaño, analizado desde un psicólogo Policía Nacional. Pero déjeme que le pregunte antes por el método Vera. ¿Qué es? Pues es un método de realización de perfiles psicológicos de agresores desconocidos. Vera, que es víctima, escena, reconstrucción, autor. Claro, es un acrónimo. De alguna manera, según se van investigando los delitos, te das cuenta de que todos los datos de una investigación, los que son relevantes, los puedes colocar en uno de esos 4 apartados. O es de la víctima, o es de la escena, o es de la interacción entre víctima y victimario, o es del agresor. Y eso da pie al acrónimo, Vera. Bueno, esta sección de análisis de conducta se creó en el año 2010 y la desaparición de Marta del Castillo fue en 2000. Un año antes. Un año antes, efectivamente. Pero ¿ya trabajaron ustedes con este caso? Claro, cuando la sección se crea y empieza a trabajar en el caso,
la investigación como tal ya estaba cerrada. Lo primero que se hizo en ese caso fue trabajar con la Fiscalía a la hora de organizar cómo hacer los interrogatorios ya en juicio oral. Entonces ya los juicios se desarrollan y a partir de ahí la SAC lo que hace es colaborar para tratar de encontrar el cuerpo de Marta. A ver, más o menos todos tenemos claro, desgraciadamente, el caso de Marta del Castillo, cómo se fue desarrollando, la tristeza de no encontrar todavía el cuerpo, y no sé si se conseguirá, pero exactamente, ¿cuál fue su función? Bueno, pues ahí hubo varias, ¿no? Fundamentalmente siempre centrados en Carcaño y en sus distintas versiones. Claro. Y lo que según se iban produciendo... Ha cambiado de versión muchísimo. Claro, no sé ¿Por si qué ha serán cambiado? 7... ¿Por qué cree usted que ha cambiado tantas veces de versión? Bueno, cada versión hay que entenderla en su momento. Es decir, si lo pensamos, si las unimos todas, parece que es un monstruo que lo que quiere es engañar, manipular, ¿Y usted tiene esa visión? No, porque cada una de las versiones las coloco en su momento temporal. Por ejemplo, en un momento dado él incluye la agresión sexual para evitar el jurado. En un momento dado, como se lleva mal con un familiar, lo involucra. Es decir, van cambiando según las circunstancias. Veo aquí que entonces que sobrevuela la figura del abogado, imagino. Bueno, supongo que algunos asesoramientos le dieron, pero yo lo circunscribo a eso, depende de las circunstancias de cada momento. Y en el caso, lo ha citado Alfonso, el caso de Bretón, la polémica que ha habido con el libro, usted que ha conocido perfectamente ese caso, ¿qué opina? Bueno, pues yo lo tengo muy claro. Un escritor puede escribir de lo que quiera, esa libertad, hay un límite legal, por supuesto, el escritor puede escribir de lo que quiera. Aplaudo la decisión de la editorial. ¿Por qué? Porque Bretón, con esas manifestaciones, lo único que consigue, que es lo que quiere, es seguir haciendo daño a su exmujer, que fue el motivo por el que mató a los niños. Bueno, y sin embargo, lo último que hemos conocido de él era poco más que, de alguna forma, le pedía perdón a su mujer y decía que él no pensaba que le iba a perdonar nunca y que si volviera atrás, pues igual no hubiera hecho eso. Bueno, eso son solo palabras. Los hechos hablan por sí solos. Pero sí que estoy convencido de una cosa, que usted ha analizado muchísimo en profundidad, y volvemos al caso de Marta del Castillo, a Miguel Carcaño. ¿A qué tipo de persona nos enfrentamos? ¿O qué tipo de persona, qué análisis ha hecho usted durante tantos años, en sus informes o interiormente? Bueno, es una persona muy volátil, muy manipulable, entonces se ha ido amoldando a todas las circunstancias que le han ido llegando, a los objetivos parciales que se le han ido poniendo por delante. En un momento dado se le complicó la cuestión, aquello se fue de madre y se cometió un crimen horrendo, ¿no? Pero posteriormente no podemos esperar demasiado porque tampoco hay demasiado de lo que extraer, ¿no? Entonces, bueno, es una persona que va reaccionando según se van dando las circunstancias, no tiene más recorrido. También analizó la figura de Antonio Ángel Ortiz. Esto a lo mejor la gente no sabe quién es así a bote pronto. ¿Quién es? Pues es el pederasta de Ciudad Lineal que violó a 4 niños de entre 4 y 9 años, además de secuestrarlo. Sí, ese caso fue muy duro porque cuando se produjo ya la tercera agresión, necesariamente la SAC tenía que actuar porque eran agresiones muy continuadas y estaba claro que iba a seguir, ¿no? Entonces, desde ese momento la SAC consiguió participar en la investigación y era contrarreloj. Lo importante era conseguir lo antes posible algún indicio que nos llevara hacia alguien concreto, porque al principio no había ni una sola pista de quién pudiera ser y había verdadera urgencia por parar esas atrocidades, ¿no? Me acuerdo ahora Así mismo, que ahí trabajamos. Sí, del caso de la asesino de Baraja, por la SAC para entonces, cuando actuaba la asesino de Baraja existía, ¿no? ¿Verdad? No existía. Hubiera aportado bastante. Bueno, la idea es contribuir, ¿no? Lo cierto es que hemos participado en muchos casos mediáticos, pero de los no mediáticos hay muchísimos. Más, ¿no? Perdón, Alfonso, ¿hay algún denominador común? Hemos hablado ya de 4 casos, Marta del Castillo, Antonio Ángel y Bretón, y también de la asesino de Baraja. ¿Algún denominador común, denominados comunes en estos cuatro perfiles? Precisamente yo creo que lo interesante del trabajo de la SAC es que se encuentra caso a caso con cosas totalmente distintas, con situaciones únicas, y eso hace que su trabajo, por un lado, sea un reto mayor,
pero por otro lado una enorme satisfacción ver cómo las investigaciones avanzan, ¿no? Pero no hay un denominador común, cada caso es sumamente complejo. Bueno, y tanto que es sumamente complejo, si no me equivoco, Carcaño continúa en prisión. Sí. 21 años lleva en prisión. Siempre hemos escuchado, si no cuerpo, no se encuentra el cuerpo, no hay delito. Me imagino que él continúa en prisión por otra serie de indicios. No, él está en prisión condenado por asesinato. O sea, lo mencionabas, es muy difícil conseguir una condena de ese nivel sin cuerpo. Es extremadamente complicado. Ahí los investigadores pues tuvieron un gran éxito. Otra cosa es que el hecho de que no haya aparecido el cuerpo sea una losa que nos cuesta quitarnos de encima. ¿Y cree que se conseguirá? Cuanto más tiempo pasa, más complicado es, pero no debemos perder la esperanza. Eso creo yo. Su libro se llama Vivir en el asombro. ¿Esto está asombrado del número de miles de ejemplares que ha vendido con este libro? Pues es que debería estar buscando un superlativo a la palabra asombro, porque yo no me esperaba que tuviera tanta repercusión el libro. ¿Qué puede interesar a un lector que compra este libro para leerlo? Bueno, pues yo creo que es un recorrido muy interesante de una trayectoria profesional llena de retos, llena de éxitos, pero también de muchas frustraciones, de cómo hay que seguir siempre para adelante, que los sueños, si se trabajan, se cumplen, y sobre todo que hay mucho optimismo, a pesar de que es un trabajo muy duro. Es que si no hay optimismo se va todo. ¿Qué frustraciones nos cuenta y o qué éxitos? Bueno, pues frustración, sin duda ninguna, el no haber sido capaz de encontrar a Marta, que el caso del triple homicidio de Burgos quede sin esclarecer. Hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Hablábamos antes de comenzar esta mesa. ¿Somos todos capaces de analizar psicológicamente a alguien que tenemos enfrente? De hecho, es que lo hacemos constantemente. Esta misma mesa es un ejemplo de ello. O sea, según vamos interactuando... Según habla conmigo, me estás analizando también un poco. No, pero exactamente igual que tú a mí. Sí, puede ser, puede ser. Claro, la entrevista, tú estás llevando la entrevista y según se vaya dando, vas amoldándote, cambiando... Venga, pues una pregunta fácil. Ya que ha analizado a Alfonso, ¿Alfonso podría matar a alguien o no? Yo siempre digo lo mismo, cualquiera de nosotros, si se dan las circunstancias adecuadas, es capaz de hacer cualquier cosa. Pero la clave son las circunstancias. Pero ¿qué hay detrás exactamente de una mente tan criminal? Me voy a ir a José Bretón ahora, por ejemplo. Claro, hay que huir necesariamente, Porque hay que huir de las simplificaciones. Igual que hemos analizado en profundidad muchos años a Miguel Carcaño, me imagino que a José Bretón le tendrá estudiadísimo. No, evidentemente son perfiles totalmente distintos, no tiene nada que ver. O sea, el nivel de crueldad que puede llegar a mostrar una persona como Bretón está lejos de la que pudiera llegar a mostrar alguien como Carcaño a pesar de lo que ha hecho. O sea, cualitativamente son muy distintos. Por ejemplo, Miguel Carcaño, vamos a suponer que se hubiera resuelto el caso de Marta del Castillo, hubiera salido a la calle y en una condición, vaya usted a saber cómo, José Bretón vuelve a salir a la calle. ¿Los dos tendrían predisposición a volver a matar o solo José Bretón? ¿O ninguno de los dos? Volvemos a lo mismo, se analiza el nivel de riesgo y en principio, bueno, aquí estamos ya especulando, quien tendría más probabilidades de recaer sería Bretón. A ver, digo esto porque muchas veces nos hemos planteado en este programa la prisión permanente revisable, la reinserción de una serie de perfiles tan criminales que muchas veces nos hace preguntarnos si pueden reinsertarse o no. Y uno de los elementos principales que vamos a considerar es su pasado. ¿Qué ha hecho este individuo en el pasado por ver si se puede repetir? Obviamente, si comparamos los dos casos, son muy diferentes. Ya. Juan, es fácil, ha hablado Alfonso de la reinserción, ¿es fácil la reinserción de alguien que ha cometido un crimen tan atroz en la sociedad? Claro, con la segunda parte de la pregunta es de alguien que ha cometido un crimen tan atroz, la cosa se complica. Ahí debemos romper una flecha por nuestros profesionales porque, dependiendo de la tipología delictiva, muchísimos delincuentes se rehabilitan y se reinsertan perfectamente en la sociedad. Evidentemente, cuanto mayor es su carrera delictiva, cuanto más graves son sus hechos delictivos, más se complica, obviamente. Y un hombre como tú, con 26 años como Policía Nacional, con la experiencia que tienes,
¿Te siguen llamando los compañeros para resolver algún tipo de duda? Porque tienen que haber dudas, ¿no?, en este tipo de investigaciones. No, yo creo que ellos ya se han desarrollado. De hecho, la sección yo creo que se ha triplicado el número de componentes a como yo la dejé cuando me marché. Me consta que tienen más trabajo del que pueden asumir y son unos profesionales magníficos, así que no me necesitan para nada. Vivir en el asombro, ¿se ha asombrado muchas veces? Muchísimas. Yo creo que, aunque suene mal decirlo, lo mejor del libro es el título, porque está clavado, es perfecto. Sigo viviendo en el asombro. Cada vez que miro hacia atrás y pienso la oportunidad que he tenido de realizar el trabajo que he realizado y llegar a hacer las cosas que he hecho, es que no puedo sentir otra cosa. Y por último, en los tiempos que vivimos tenemos que estar preocupados. Bueno, hay que estar ocupados. Es verdad que hay elementos de los que hay que ocuparse porque parece que todo es un desastre inminente, que la situación es muy grave, pero al mismo tiempo yo siempre lanzo este mensaje. Tal como puede producirse un acto dañino, al mismo tiempo se están produciendo infinitos en los que hay respeto, hay empatía, hay dignidad, es decir, los buenos vamos ganando. Ojalá, pues mira, nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Que por lo menos los buenos van por delante, por mucho que quieran los malos. Claro que sí. Agarrarse. Si me a otra permites cosa. una más Sí. o no. Hay gente que nace como mala gente, no sé si se me entiende la pregunta. Sí, no, yo creo que no, que es el conjunto. Puede haber algo disposicional, la mochila genética es la que llevamos, pero el ambiente tiene que proporcionar las condiciones adecuadas, si no es... Pero fíjate, en tu caso te criaste en Vallecas, en la época dura y lo que llegó a ser. Lo dejamos aquí. Juan Enrique Soto, inspector de la Policía Nacional y psicólogo, Vivir en el asombro, memorias de un psicólogo criminalista. Creo que merece mucho la pena leerlo y saber que alguien tan interesante y con tanta formación nos está protegiendo de tanto criminal. Un placer, desde luego, claro que sí. Muchísimas gracias. Manuel, nos vemos el próximo día. Dentro de 15 días. Seguimos de martes 13 en Estando Contigo.